Hola, espero que se encuentren bien. Hoy compartiré con ustedes una nueva actividad. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada. Debes tener presente las siguientes definiciones. Frecuencia es el dato numérico de un evento o variable que se repite varias veces. Frecuencia absoluta es el dato numérico de veces que se repite un dato dentro de un conjunto de variables. Variable cuantitativa es el total o suma de todos los datos obtenidos como frecuencias correspondientes a un mismo aspecto. Frecuencia relativa es aquella que se obtiene como cociente de su frecuencia absoluta. Esto entre el número total de datos. Frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta con los datos de la frecuencia que la precede. Previo al cálculo de la frecuencia, siempre existirá una recopilación de datos, como por ejemplo los obtenidos en una encuesta. Se realizará una encuesta informal para saber cuántas veces al día utilizamos el dispositivo, refiriéndonos específicamente al teléfono. En la columna de la izquierda estamos especificando el parámetro de veces que usamos el dispositivo. En la columna derecha estará la frecuencia con la que las personas respondieron según la cantidad de veces que utilizan el dispositivo. Así tenemos que 2 personas respondieron que lo utilizan una vez al día, 5 personas 2 veces al día, 20 personas 3 veces al día, 10 personas 4 veces al día, 25 personas 5 veces al día, 15 personas 6 veces al día, 15 personas 7 veces al día. 30 personas respondieron que utilizan el dispositivo más de 7 veces al día, dando un total de 122 personas encuestadas. El siguiente cuadro es necesario observarlo detenidamente. A cada columna le he puesto una especificación para que puedas orientarte según los conceptos. Donde dice presta atención al ejemplo, tenemos que la primera columna corresponderá al planteamiento de la encuesta. La frecuencia absoluta, como lo vimos antes, corresponde a las respuestas que han dado las personas por cada uno de los aspectos de esa encuesta. En la frecuencia relativa tenemos 3 componentes: fracción, número decimal y porcentaje. La fracción va a estar compuesta por la frecuencia absoluta, colocando como denominador el total de personas que fueron encuestadas. Cada uno de los componentes en la columna fracción va a estar compuesto por la frecuencia absoluta, colocando como denominador el total de las personas encuestadas. En la columna de número decimal, lo que vamos a hacer es dividir la frecuencia absoluta por el total de personas encuestadas, es decir, el numerador por el denominador, obteniendo así una respuesta decimal. El porcentaje va a estar representado en relación a la frecuencia absoluta por el total de personas. Aplicando la fórmula de porcentaje, obtenemos los valores que están en esta columna. Y una de las más complejas, que es la frecuencia acumulada, pues se calcula de manera muy práctica. La frecuencia acumulada se calculará de la siguiente manera, a excepción de la primera fila o primer valor. Vamos a sumar el valor que está en la fila anterior a nosotros más el valor correspondiente a la frecuencia acumulada. Observemos el ejemplo. Tenemos que calcular la frecuencia acumulada de estos valores. La primera vez será 2. La segunda vez vamos a tomar por referencia ese 2 que nos dio como frecuencia acumulada, más el 5 que está en la columna de frecuencia absoluta, dándonos un valor de 7. Ese 7 lo volveremos a sumar con el 20 que está en la columna de frecuencia absoluta,
dándonos así el valor de 27. A ese 27 de igual manera lo vamos a sumar con los 10 que está en la columna de la frecuencia absoluta, dándonos un valor de 37. ¿Prestaste atención? Pues muy bien, te das cuenta que si prestas atención, calcular la frecuencia acumulada, pues es muy fácil. Continuamos. A ese 37 le vamos a sumar el valor de 25 que se encuentra en la columna de frecuencia absoluta, dándonos una frecuencia acumulada de 62. A ese 62 le vamos a sumar 15 que está en la columna de frecuencia absoluta, dando un valor de frecuencia acumulada de 77. A ese 77 le sumaremos el 15 que está en la columna de frecuencia absoluta, dando un valor de 92. Y a ese 92 le sumaremos el valor de 30 que está en la columna de frecuencia absoluta, dando un valor de frecuencia acumulada de 122. Notarás que coincide con el número de personas encuestadas. Recuerda que puedes repetir el video tantas veces sea necesario para poder comprender el planteamiento del ejercicio. Reto máximo. Utiliza alguna encuesta que ya hayas realizado y calcula la frecuencia absoluta, relativa y acumulada. Nos veremos pronto para compartir una nueva actividad.